Capital Federal, que apenas recibido vine a Tucumán, me recibí en la Universidad Nacional de Buenos Aires de Ingeniero Civil. Vine a trabajar en la compañía azucarera de Concepción y en el año en que estaba la intervención federal del señor Araoz, fui invitado a ser miembro del directorio de la estación experimental, siendo en ese momento creo que el presidente Domingo Colombre, quien buscó mi participación porque los problemas entre cañeros industriales eran muy serios y creían que yo era un hombre que podía facilitar los diálogos y solucionar, tratar de aunar esfuerzos para solucionar los problemas. Entré entonces en la época de Ortega, después fui convocado nuevamente por el ministro Ríos cuando asumió Ortega, y fui presidente todo el periodo de Ortega. Cuando terminó el gobierno de Ortega, me citó el ministro de la producción de Bussi, que era Franco Fogliatta, y me pidió que siguiera siendo presidente de la cosa y que yo un poquito, de común acuerdo con ellos, hiciéramos la designación del directorio. Es decir, siempre buscando la representación que tenían los distintos sectores en la actividad productiva. En ese momento, el sector productivo más importante era el azúcar, ¿no es cierto? Ya con un crecimiento fundamental en el limón, pero la participación política en entes como este, el azúcar, tenía un peso muy importante. Y bueno, fui presidente no me acuerdo cuántos años y renuncié a la experimental en el año 1998, al directorio, al presidente del directorio. En esa época. En primer lugar, la falta de ingresos presupuestarios. No había forma de cuadrar cifras, casi los productores, a pesar de ser alícuotas, casi no pagaban. El azúcar con una crisis muy grande. Y la necesidad de estar manteniendo la actividad estuvo limitada totalmente, ¿no es cierto?, con la disponibilidad de los fondos. Se recibió algún apoyo del Estado, que fue escaso, ¿no es cierto?, y porque también la provincia no estaba en buena situación. Eso fue más que nada en el gobierno, con la participación del ministro Ríos, a posteriori, en la época de Fogliatta, de Bussi Fogliatta, ya las restricciones económicas eran cada vez más fuertes y ahí hubo retiros voluntarios y hubo una disminución de personal, pero siempre el espíritu de la experimental se mantuvo en tratar de hacer cosas y trabajar para seguir adelante. Tuvimos muchos problemas con poder mantener las estaciones experimentales que no estaban acá en el centro, ¿no es cierto? La Fidel Valle, la de Trancas, etcétera, etcétera, donde nos ocasionaba gastos que no podíamos pagar. Es decir, acá había problemas hasta para pagar el combustible y las camionetas. No había renovación de equipos, no había nada. De los hechos, yo diría importante, hubo dos o tres elementos que hicieron después ya a cosas que ya hoy son tomadas como normales. Por ejemplo, no se sabía nunca la producción de caña de azúcar que había en la provincia ni en el país, con lo que era muy difícil pronosticar qué pasaba una zafra para la otra, de acuerdo a los climas, etc.
hacía en el mundo, que son las fotos satelitales. Así que durante mi presidencia se firmaron los convenios con a través del Consejo Federal de Inversiones con la gente del satélite para que nos pasen las fotos. Se hicieron los ensayos de campo y se empezó a determinar, ¿no es cierto?, la realidad de la existencia de caña en Tucumán en función de cosas precisas que hasta ese momento eran relevamientos de boca a boca con gran acción de la estación experimental, pero nunca con las certezas que hoy puede dar una foto satelital. Y hoy lo que se da como foto satelital es un hecho que cuando vienen las cosechas, todo el mundo está pendiente de qué dice el satélite, cuánta caña hay, qué es lo que pasa. El otro tema que se insistió mucho, dado que el azúcar era el factor fundamental y que Tucumán había quedado muy retrasado en cuanto a variedades de caña, y al no tener dinero no podía desarrollar una política activa en desarrollo de nuevas actividades. Quiero destacar que la primera conversación mía con la gente de caña, que era con el ingeniero Scandaliaris y con el ingeniero Mariotti, que en ese momento pertenecía al INTA, fue una pregunta que yo como miembro de la actividad azucarera me dejó espantado. Desde el momento que se empiezan a hacer estudios de cruzar partículas para hacer variedades de caña, hasta tener una variedad de caña en escala industrial, pasan algo así como 15 a 17 años. Era muy difícil que la actividad azucarera tucumana pudiera mejorar su rendimiento, su capacidad de que la competitividad pudiera hacer que se aproximara por lo menos al norte y al mundo. Ahí se nos ocurrió una relación más estrecha con Luisiana en Estados Unidos, que son Luisiana y Tucumán son las zonas críticas en cuanto a clima para hacer caña de azúcar. Le dimos importancia a esa relación y hicimos un cambio de política muy fuerte en cuanto a tratar de buscar resultados rápidamente. Así se empezaron a utilizar variedades de caña de Estados Unidos, que es la variedad 384, que hoy, por lo que veo en las revistas, es el 70% de la caña de Tucumán. Muy azucarera, muy buena caña, ¿no es cierto? Tiene algo de enfermedad, pero muy buena caña. Y Tucumán automáticamente pasó a aumentar 2 puntos el rendimiento por tonelada de azúcar en pocos años. Se cambió toda la estrategia de cómo se difundía las variedades de caña. Se crearon semilleros en la provincia para que todos los productores pudieran tener. Antes las variedades de caña se hacían acá y se repartían en muy pequeñas escalas, entonces la multiplicación era una cosa de 10 años, 12 años desde el momento que se cosa. Nosotros conseguimos en 4 años hacer una expansión muy fuerte de esa variedad y fueron tan fuertes los resultados que todo el mundo empezó a demandar esa caña. Al principio nadie sabía qué lo que era. Cambió toda la ecuación productiva de los ingenios de Tucumán. Esos 2 hechos yo los marco como importantes porque era el área que más me preocupaba a mí y que me atañía, porque Tucumán teóricamente no hubiera podido seguir haciendo azúcar si seguía con esos rendimientos. Y la prueba está que estamos hablando, yo me retiré en el 98, hoy estamos en el 2009 y no ha aparecido otra variedad de caña que no haya sido esa, que era, es decir, están apareciendo otras variedades, pero ninguna de la capacidad sacarina de la 384. ¿Por qué era el azúcar lo más importante? Desde mi punto de vista y desde el punto de vista de ese directorio en ese momento, porque evidentemente del resultado del azúcar y de la ecuación del azúcar dependía los ingresos del experimental. Es decir, el azúcar durante esta estación experimental nace por iniciativa de Alfredo Guzmán por un tema azucarero. Es decir, es para el azúcar la que se...
y las tasas que paga el azúcar son más altas que las otras actividades, con lo que la parte privada del financiamiento de la experimental fue en todos estos años fundamental el valor del azúcar. Entonces, como esa era la tasa más importante, como yo era azucarero y como la actividad azucarera necesitaba, porque dentro de las posibilidades de Tucumán, el azúcar era un elemento clave en la economía, era clave en la mano de obra, era clave en todo lo que pasaba en Tucumán, apuntamos a elementos fuertes en azúcar como son esos. Se siguieron haciendo todo lo que también nació en Tucumán, en la experimental, que fue el tema del citrus. Cuando yo entro, el director técnico era José Luis Foguet, persona fundamental en todo el desarrollo de la industria citícola tucumana, siendo que a los 2 años se jubiló y había que buscar algún director técnico. Allí, de acuerdo con intercambio de ideas con algún director, en especial con Roberto Figueroa, decidimos entrevistarlo al ingeniero Fada, que sin ser de la experimental, pero con una experiencia en la universidad, etcétera, etcétera, tenía muy buena imagen, a quien entrevisté, y bueno, lo designé, el directorio lo designó por iniciativa mía, director técnico de experimental, sin conocer prácticamente el funcionamiento experimental. Fue un valor muy importante en todo lo que se siguió haciendo. Como que todavía hoy, a pesar de haberse jubilado, está contratado para ciertos trabajos. La realidad de todo esto es que, a pesar de los problemas económicos y de las presiones de todos por ganar algo entre los técnicos y de la planta permanente y de operario, se pudo llevar un manejo ordenado, tranquilo y sin perder el espíritu de investigación, que es lo que más importante tiene la estación. Acá hay una cultura realmente de desarrollo, investigación, que lo tienen gente que tienen bastantes años dentro de la la capacidad de la gente. Tucumán tiene la particularidad de tener 3 universidades, digamos 4, ¿no es cierto?, hoy, pero lo que creo que tiene la experimental como condición fundamental es la mística de los técnicos en función a lo que sienten por la experimental, de lo que se vive en la experimental, y que es una cosa que hay que tratar de no perder. Es una de las cosas que decía al director técnico y al presidente actual, ¿no es cierto?, decía: veo muchísima gente joven, porque con todas estas ampliaciones ha entrado muchísima gente joven, pero la mística hay que tratar de mantenerla, porque cuando las cosas están bien, ¿no es cierto?, es fácil perderlas. Es decir, es fácil perder. Las cosas son fáciles. Cuando las cosas están mal, se ven cuáles son las estrategias, las místicas, las ganas de hacer las cosas y seguir bregando y buscando soluciones. Eso me pasó a mí. Yo encontré un staff de gente que quería seguir con la experimental en el nivel, con todas las dificultades se pudo hacer. Y ese espíritu ha sido transmitido en forma permanente por los mismos jefes. Acordémonos de que la estación experimental es una entidad pública, pero con un directorio privado, con un directorio ad honorem, en que los directores vienen a cumplir funciones, ¿cómo les puedo decir?, sin
como una actitud de servicio. No es acá que uno recibe algo, nada, acá es cómo se hace para mejorar. Y ha tenido una cualidad que yo la defendía y creo que en general todos los directorios lo han defendido, es que acá no ha habido intromisión de la parte política en los directorios. Es decir, ha podido mantener que la parte productiva sea la que dirige la experimental. La estructura de funcionamiento es un directorio totalmente ad honorem, donde están representadas las actividades productivas de Tucumán, todas, yo diría todas, la gran mayoría, y con un presidente que teóricamente lo elige el directorio, pues eso lo dice por el estatuto, pero en general hay ciertas inclinaciones a que venga